I ara sí que et demanaré que vagis a l'altra part, d'acord? Pues Bé, empezamos, si os parece bien. ¿Se me escucha bien? Os recuerdo que la sesión va a ser grabada y por tanto, por protección de datos, si no queréis salir en la grabación, que luego se va a colgar en redes sociales o en YouTube, podéis apagar la cámara y luego al final, si queréis hacer preguntas, activar la cámara, ¿de acuerdo? Bueno, hoy contamos con Verónica Martín, que es, a mí me ha sorprendido mucho su presentación porque yo siempre cuando hago una charla pregunto cómo quieren que presente a la persona invitada que traemos aquí en Motivados Bioconstrucción. Y normalmente me pasan un currículum, me explican pues su trayectoria profesional, cuáles han sido sus proyectos, cuáles son sus títulos y demás. Y Victoria y Verónica se ha presentado, que esto me ha resultado bastante impactante, ¿no? Se ha presentado como neurodivergente, ¿no? Como persona neurodivergente, que desde que fue diagnosticada como tal, pues ha dedicado a formarse tanto en geobiología como en bioconstrucción, como en neuroarquitectura, os y todo ello para crear entornos saludables, tanto para las personas como para el medio ambiente, ¿no? Y me ha parecido una forma como muy bonita, ¿no? De decir, yo soy esto, ¿no? No soy esta profesión, soy esta persona, ¿no? Que arrastra este tipo de situación personal, ¿no? Esta neurodivergencia, y que desde que supe que era así, pues me he formado para que personas que estuvieran en la misma situación, ¿no? Tuvieran un hogar adaptado a bueno, a estas características. No sé, ahora Verónica nos explicará más, ¿no? Porque nos va a hacer una presentación muy completa y supongo que hablará más de su formación profesional. Pero me ha gustado mucho presentarla así y hoy nos va a hacer una charla que nos va a servir mucho a todos, ¿no? Para hacer unos hogares más saludables a todos los niveles. Así que cuando quieras, Verónica. Pues voy a empezar a compartir. Gracias por la presentación. Intento ser un poco disruptiva en esto, porque sí que es verdad que a la hora de presentarnos hay como muchas formaciones detrás, que las hay, y hay mucho esfuerzo académico, que lo hay, pero al final no dejamos de ser personas y normalmente hacemos lo que hacemos por algo, por una historia personal. Y si no es así, es que algo falla, ¿no? Porque la motivación creo que es importante. Ujú. Entonces, os voy a explicar en un momentito qué me ha llegado, qué me ha llevado más profundamente a estar donde estoy y qué herramientas utilizo. Pero vamos a ver, para acá, esta de aquí, pantalla 2. Y a vosotros os pongo en grande, si os veo. Perfecto. ¿Veis bien la presentación? Se ve estupendo. Os voy a pedir Fantástico. que abráis los micrófonos mientras Verónica hace la presentación y luego al final tendremos un turno de preguntas. No sé si te importa si quieres ser interrumpida durante la presentación o únicamente al final, como tú A mí no me prefieras. importa que Vale. haya dinámicas que podamos abrir, que incluso voy a abrir el chat para que si alguien necesita anotar algo en el chat, pues lo pueda escribir por allí. Si no lo quiere hacer directamente con el micrófono encendido, no habrá problema. Voy a lanzar también preguntas que me podéis contestar con el micrófono abierto o por el chat. Pero creo que es interesante que no lo guardéis para el final, porque pueden haber cosas que se nos pasen o que luego no acabemos de preguntar porque es tarde y estamos cansados. Entonces, sentiros libres de cortarme las veces que os haga falta. Si me hacéis 4 preguntas seguidas, es posible que me digáis, dejadme explicarme un poquito más y luego retomamos preguntas, pero que no me importa, de verdad. De acuerdo. Vale, empecemos entonces. Tener los micrófonos cerrados y si alguien tiene alguna pregunta, pues que levante la mano y le damos paso, ¿de acuerdo? Eso sí. Pues cuando quieras. Os acabo de decir que voy lanzando preguntas y la primera pregunta, que la podéis escribir en el chat si queréis, es ¿cuántos de los espacios que diseñamos como profesionales dentro del diseño, de la arquitectura, de la bioconstrucción, son espacios que realmente regulen el sistema nervioso de las personas que las habitamos? O nuestro sistema nervioso también hemos diseñado de alguna manera nuestra casa.
¿Hemos pensado en el sistema nervioso o estamos pensando solo en economía? ¿Estamos pensando en estética? ¿Estamos pensando en que sea natural, pero sin saber el impacto real que tiene ese material? ¿Pensamos en el sistema nervioso? Yo sé que es una pregunta rara, pero es básica cuando nos dedicamos a esto, porque es desde el sistema nervioso que sentimos e interpretamos también todo lo que nos rodea. Bea me acaba de hacer una presentación preciosa, muchas gracias. Deciros que cuando me preguntan qué hago, qué soy, suelo decir que soy muchas cosas, porque así lo siento, pero sobre todo, soy una mujer neurodivergente. Y esto, iba a utilizar la palabra afecta, pero no es afecta, es dirige el resto de mi día a día. Aparte de ser neurodivergente, soy madre de dos pequeños neurodivergentes, trabajo con personas neurodivergentes, por lo tanto, la palabra normalidad para mí es esa. ¿De acuerdo? Estoy acostumbrada a ver muchos tipos de perfiles sensoriales, mucho tipo de condiciones y por lo tanto entiendo que la normalidad no existe. La normalidad para el diseño se tiene que crear para un ecosistema concreto, para una persona o una familia en concreto. Dicho esto, a través de varias formaciones en neuroarquitectura, en diseño, también soy técnica en amoblamiento, diseñadora de muebles, me he formado en geobiología, en accesibilidad cognitiva y sensorial, la física siempre ha estado muy presente a través de una serie de condiciones también que he tenido. Tengo varias líneas formativas que me han hecho ver el diseño desde otra perspectiva poco común, podríamos decirlo así. Y esto hace unos años me invitó muy amablemente a abrir mi propio estudio porque no veía a nadie que quisiera abrirse a lo que estaba haciendo. Lo veían como un nicho demasiado pequeño, demasiado peligroso, demasiado escaso, llámale X. Entonces dije, como no me están abriendo las puertas, lo voy a hacer yo. Y creo Atypic Biointeriors. Es un estudio de biointeriorismo con otras herramientas, como la neuroarquitectura o la accesibilidad. Y en septiembre del año pasado lanzamos también una plataforma para personas neurodivergentes y familiares que conecta con entidades, autónomos, asociaciones, lo que sea, neuroafirmativas. Autistas, PAS, TDAH, altas capacidades, síndrome de Down, es atípicos.org. La base de todo lo que hago también de lo que soy es entender de que todas las personas somos diferentes, de ahí la neurodiversidad, y que por lo tanto habitamos los espacios de manera diferente, ni mejor ni peor. Pero es que si vamos más allá, la misma persona va a habitar un espacio de manera diferente un día y otro. Es decir, yo entro a mi casa o entro en un estudio, en una tienda, donde sea. Hoy que he tenido un día X, que me siento X, ¿vale? Y va a ser diferente la percepción que voy a tener fisiológicamente y psicológicamente de ese espacio mañana, que puedo haber tenido una pelea, que puedo ir con más estrés, que puedo sentirme mal o estar acatarrada, lo que sea. La percepción cognitiva y sensorial de ese espacio en la misma persona va a cambiar. Nunca es igual. Por lo tanto, si en una misma persona ya cambia, imaginaos entre dos personas distintas y entender esto es clave, porque esto es lo que nos va a invitar a poder crear ecosistemas que realmente funcionen con cada perfil sensorial. Si entendemos que todas las personas somos diferentes, entendemos que no todos los espacios son reguladores y vamos un poquito más allá, porque cuando hablamos de bioconstrucción, a veces dentro del ramo se da por hecho de que un espacio con materiales naturales, que sea sensible, etcétera, etcétera, tiene que ser regulador sí o sí. Y no es así. Un espacio natural, hecho con mucho mimo, con materiales naturales, con una buena iluminación, etcétera, puede ser desregulador si no se ha tratado para el tipo de persona que va a habitar en ese espacio. Es muy diferente diseñar un espacio para una persona hipersensible en el cual los materiales pues tienen que ser más lisos, tiene que ser todo pues madera muy tratada, muy lijada, muy fina, sin mucha veta, con poquito nudo, pero para una persona hiposensible.
voy a necesitar todo lo contrario. Y si lo cambio, los estoy desregulando. Lo mismo con los espacios accesibles, que sea saludable a nivel físico no significa que sea saludable a nivel cognitivo. ¿Cómo estoy tratando ese espacio? Materiales, vale, check. Y a nivel cognitivo, ¿cómo lo estoy tratando? Y luego, entender que no todo espacio bonito es habitable. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, pero ya. Uno, Michael. Cuando el diseño ignora toda esta neurodiversidad, y ya aquí no hablamos de neurodivergencias, no hablamos de este nicho del 20% de la población que podemos crear los autistas, los TDAH, etcétera. Hablamos del 100% neurodiversidad, es eso, el 100% de la población. Si no la tratamos para toda esa diversidad, estamos excluyendo ciertos perfiles, incluso neurotípicos. Porque diseñar no es una cuestión estética, no es crear un espacio que esté bien para Pinterest y para Instagram y que todo el mundo te diga qué bien diseñas y qué bonito es. Diseñar significa estar haciendo cosas para personas que van a visitar ese espacio y si no las conoces, por muy bonito que sea y por muchos premios que ganes, no sirve absolutamente para nada. Esa persona ha tirado el dinero y tú has tirado el tiempo. Va a estar muy bien, vas a salir en revistas, pero no está haciendo lo que necesita hacer para lo que ha sido concebido, que es ser habitable. Tampoco es una cuestión de tendencias, al final es una cuestión de derechos, el derecho de poder estar en un espacio que no te duela. Mi hija también es autista, estaba aquí hace un ratito, fue no hablante hasta los 4 años y una de las primeras cosas que me dijo, porque pasó de 0 a 100, fue esto: mamá, este sitio me grita. Entonces supongo que cuando se dio cuenta de que la estaba mirando rarísimo, me dijo, pero no está hablando, como tranquilizándome, ¿vale? Mamá, no oigo voces, pero el espacio me está gritando. Y al principio no lo entendí, pero soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas y al cabo de un tiempo me di cuenta de que los espacios realmente pueden gritarnos y que yo no quería hacer espacios que gritan. Yo quiero hacer espacios que abracen y ahí nace la creación de los espacios batería, espacios que son capaces de recargarte pilas. Segurísimo que habéis entrado en algún sitio alguna vez y lo podéis escribir en el chat si queréis, que os ha drenado, que al poco rato de entrar os sentís cansados, os sentís irascibles, nerviosos, que os queréis ir de allí y no sabéis muy bien por qué, pero es como, tengo que salir porque no puedo más con la energía que hay en este sitio. Estos sitios suelen tener denominadores comunes. Estos sitios nos están gritando. Porque un espacio jamás es neutral. Está hecho para activar el sistema simpático, el de lucha o huida, el que hace que el sistema, nuestro cerebro reptiliano, saque nuestra parte más animal, o está hecho para el sistema parasimpático. Coherencia, neocórtex, relajación, tranquilidad. ¿Para quién estamos diseñando? ¿Con materiales naturales? Sí. ¿Con elementos sostenibles? Sí. Pero ¿para quién estamos diseñando? Porque incluso así se puede diseñar para uno o para otro. Hablamos de eficiencia, hablamos de materiales libres de tóxicos, de sostenibilidad, de huellas de carbono, de renovación. Pero ¿cuántos de vosotros os habéis planteado qué carga sensorial tiene ese material que habéis escogido? ¿Qué carga sensorial tiene la arcilla para una persona X? ¿Qué carga sensorial tiene la madera o el corcho? Un corcho con mucha textura para una persona hipersensible la matas. Pero quizás lo que necesita otra persona con un perfil más hiposensible. ¿Qué pasa con la cognición? ¿Se está entendiendo el layout que yo estoy creando en ese edificio, en esa casa, por ejemplo? ¿Hay una coherencia y una jerarquización en ese layout? ¿Qué interpretación social hay? ¿Qué interpretación cultural? ¿O la previsibilidad espacial? Cuando entro en casa, ¿entro en un recibidor? ¿O voy directamente a una cocina, por ejemplo, o a un salón? Ahí estamos fallando. La bioconstrucción está bien, pero acompañémoslo del sistema nervioso. Porque cuando diseñamos para que un sistema nervioso, para que un perfil sensorial esté regulado,
entonces estamos empezando a diseñar para crear ese ecosistema que os decía al principio. Vamos más allá. Yo ya sé que ese material, que esa madera que está sin tratar o que le he puesto un aceite de olivos que es fantástica, le va a ir bien. Pero, ¿cómo es esa madera? ¿Es una haya, que es súper neutra? ¿O es un cedro y voy a llenar el espacio de taninos, de olores, de beta, de fuerza? Es potente, son muy diferentes uno u otro, es madera igual. Pero ¿cómo las trato? ¿Y cómo las presento? ¿Y qué impacto voy a tener? Madera. Pero vamos a escoger qué madera. Y según qué voy a tener un impacto u otro. Yo en esta clase os quería mostrar 3 de las claves que pongo en todo proyecto. Hay muchos más, pero en este caso os voy a mostrar 3 que para mí son indispensables. Regulación. Hay alguien con el de esto abierto y me voy. Yo es que aparte de autista soy TDAH, ¿sabes? Entonces, a ver Eso. si puedo. Y P, por favor, Vale, apagar. ya está. Ya está, ya está. Gracias. Lo siento, pequeño paréntesis, pero es que si no me voy. De acuerdo. Dentro de las 3 claves, regulación sensorial, que sea coherente. A esto me refiero, a escoger el material, pero escoger el color. ¿Qué color tiene? ¿Qué acabado tiene? Escoger bien la iluminación, el control acústico, siempre que pueda que sea natural, porque podemos controlar acústicamente un espacio de manera natural. Que sea legible, es decir, que haya zonificaciones muy claras que reduzcan la carga cognitiva de la persona que vaya a estar rumiando siempre, incluso cuando lleva 10 años en la misma casa, muchas veces nos pasa de que nos equivocamos de puerta y vamos a la habitación y nos pasamos al baño. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Vale, esto tiene que ver con la carga cognitiva que tiene ese pasillo. Y luego el consentimiento ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Y esto ahora lo vamos a tratar con más intensidad, ¿eh? Pero creemos espacios que permitan retirarse en un momento en que estemos cansados o estemos saturados, pero sin que haya penalización. Por ejemplo, imaginad que estáis con una reunión familiar, con toda la familia, que ahora es digo carnaval, que os habéis juntado todos, pero estáis saturados. Después de la rúa, con tanto ruido, con tantas cosas, estáis saturados y sí que queréis formar parte de la unidad familiar, queréis estar en el salón, pero no queréis sociabilizar directamente. Para poder descansar, para poder desconectar, os tenéis que ir del salón. ¿O hay un espacio en el que yo pueda estar tranquilamente, más apartada, formo parte, me incluye el clan en ese espacio, pero no directamente y ellos saben que si estoy allí no me tienen que molestar y cuando yo esté preparada y esté tranquila, volveré otra vez a interactuar con el resto? Si no tengo ese espacio, estoy obligada a que cuando estoy saturada tengo que salir del salón y eso es una penalización social. ¿Por qué tengo tanto en cuenta esto? Porque cuando el espacio no regula y ahora otra vez, Moana, ¿puedes apagar por fin? Porque me oye en eco y seguramente vosotros también me estabais oyendo en eco. Verónica, no sé Cuando el si tú... espacio no acaba de regular, entonces el cuerpo es quien lo paga. ¿Cómo lo paga? Con astenia, con fatiga, con ansiedad. Ansiedad ambiental es la que yo estoy bien. Por ejemplo, cuando vas a trabajar, esto se da mucho en espacios de trabajo. Yo estoy bien en mi casa y de repente me voy a trabajar y empiezo a tener una ansiedad importante. ¿Qué está pasando? Pues quizá hay demasiada luz cenital blanca o no hay suficientes ventanas que a mí me permitan ver el paso del día o los materiales están mal escogidos o la planta es demasiado alta y entonces aparece esa ansiedad ambiental. Pues lo mismo puede pasar en casa. Bajo rendimiento, puede ser laboral o puede ser escolar. Sensación de no pertenecer. Y eso es importante. Cuando nosotros hablamos de nuestro hogar, tiene que representarnos, tenemos que sentir que hay una pertenencia y de que ese espacio al final habla sobre nosotros. Si no, no es nuestro hogar, es un hogar de otra persona. Pero este detalle es súper importante. Y luego la disociación. Cuando no tenemos un sentimiento de pertenencia a un espacio, disociamos cuando estamos en él, porque no acabamos de estar a gusto y por lo tanto, para protegernos, nuestro cerebro disocia.
¿Qué pasa? Que al final acabamos medicalizando cosas o diciendo, no, es que tiene mucho estrés o que tiene mucha ansiedad, una pastillita y pa'lante, cuando realmente, si nos fijáramos qué está pasando en ese entorno y qué es lo que tengo que abordar para poder mejorarlo, todo esto o el grueso de esto podría desaparecer. Pero el médico no te dice cómo tienes diseñada la casa. El médico te dice, uy, estás muy nerviosa, voy a darte esto para rebajar. Pues ahí tenemos un error grave. Ahora, en vez de todo esto que acabamos de leer, de la astenia, de la ansiedad, etcétera, imagínate un espacio que te represente tanto que no te obligue a enmascarar, que no fuerce esa permanencia cuando tú no quieres, incluso cuando es tu casa, que no te satura, que no te infantilice, un espacio puede infantilizarte y que no excluya. Esto realmente no es una utopía. Esto es diseño No, subo para y arriba. formación. Sí, que estás. No sé si puedes cerrarle el micro a... Ya está. Vale, No muy sabía bien. cómo hacerlo y ahora he descubierto cómo hacerlo. También Luisa dice que no cierra el micro. Es que si no se acaba solapando mucho ruido. Sí, se oye mucho eco. Se oye mucho eco. Pero mira, acabo de descubrir cómo. La primera que os comentaba es la iluminación. Y la pongo incluso antes de los materiales y lo hago con toda la lógica del mundo porque la iluminación es una de las bases más importantes. Sin una buena iluminación, a mí no me sirve de nada un buen material. Y viceversa, ¿vale? Va muy a la par. Cuando hablamos de iluminación, en todos lados, es que te lo puede decir ChatGPT esto también, ¿vale? Se habla de evitar la luz cenital que sea muy fría, que sea muy directa, priorizar la luz pues más directa, más difusa, que sea envolvente, luz cálida, regulable. Sí, todo esto te lo dice hasta el ChatGPT, pero al final se queda en la superficie. La iluminación no actúa sola, la iluminación acompaña y cuando diseñamos tenemos que diseñar un 360, es holístico. Si yo me fijo por un lado en la iluminación, por el otro en los materiales, por el otro en los colores, la estoy cagando porque funcionan juntos. Una madera, por ejemplo, una haya o un abeto con una tonalidad bajita con una luz de 3000K se va a percibir cálida, pero es que si le pongo 4000 puede verse amarillenta y eso a mi ojo le puede dar una sensación de que sea artificial. Y entonces yo entenderlo como tal, ya empezamos a desregular. Una arcilla que tenga mucho pigmento, que esté muy saturada, puede perder profundidad si la luz es muy focal y muy de frente. Una piedra con una alta reflectancia aumenta toda esa carga cognitiva visual con una luz que es demasiado fría. Por lo tanto, cuando personalmente escojo un material, lo hago al lado de la luz. Y cuando escojo una luz, lo hago sabiendo qué material va a ir allí. Porque si no lo hago con esta simbiosis, mm, no voy a acertar, me voy a quedar coja. No estamos eligiendo una luminaria, estamos diseñando cómo esa luz va a incidir en el material y por lo tanto va a ser percibida por el usuario. Cuando hablamos de materiales naturales y de luz, tenemos que entender que según la textura, según el acabado, según el color, según el material, esa iluminación me va a cambiar por completo. ¿De acuerdo? Eso también pasa, obviamente, con los materiales sintéticos, pues estamos en bioconstrucción. Por lo tanto, si tengo una luz que va muy de lateral, lo que va a hacer es realzarme la textura. Y esto puede ser regulador para un perfil hiposensible que necesita más estímulo, que suele ser buscador, pero también puede sobresaturar a un perfil más hipersensible. ¿Cuál es el perfil de mi cliente? ¿Lo medís esto? Si las vetas, por ejemplo, de una madera están muy marcadas porque no la he tratado demasiado y es una veta viva, si hay una luz muy rasante, lo que va a hacer es crear mucho contraste, crear microsombras y por lo tanto ese contraste, según el perfil, también me puede estar estimulando de más. O por ejemplo, si ponemos el ejemplo del barro cocido bajo una luz muy, muy, muy directa, puede generar sombras que sean demasiado duras. Cuando trabajamos con cualquier tipo de materiales, también los naturales, la iluminación lo tenemos que tratar a la vez, siempre. Y si podemos
tener una muestra del material y una luminaria de las que vayamos a colocar, mejor que mejor, porque al final la prueba y error es lo mejor que podemos tener. Por eso trabajo mano a mano con diferentes industriales, no suelo trabajar nunca sola. ¿Cuál es la carga visual que suele ser invisible? Los microestresantes directamente al sistema límbico nos hackean toda la amígdala y nos van a estresar, vamos a estar hackeados y vamos a estar en lucha o huida. Deslumbramientos indirectos o directos, lo tenemos que tener muy en cuenta. Grandes ventanales que haya luz natural, obviamente, pero ¿cómo voy a tratar esa luz natural? ¿Cómo la voy a tamizar el 24 de agosto? ¿Cómo lo voy a tamizar o no el 12 de enero? Parpadeos, ¿qué pasa con el flickering? Para mí, una de las cosas más importantes dentro del diseño neurodivergente es que la luz, aparte de tener varios puntos de luz, se pueda regular. Es una de las cosas que os comentaba al principio, que ya doy como básicas, que ya entran dentro de todo el contexto. Pero si pongo un dimmer y ese dimmer está colocado por un industrial que no tiene ni idea de colocarlos, lo más probable es que haya flickering. Y por lo tanto, me he estado en el estudio rompiéndome la cabeza para que sea la luz perfecta, que incida perfectamente en el material, que lo haga todo genial, y de repente la colocación hace que haya flickering. Pues es para morirse. Entonces, rodearse yo creo que de buenos industriales es como la base de la base de la base. Y también nos puede generar fatiga ocular. ¿Qué pasa con la fatiga ocular? Que aparte de fregarnos los ojos 20.000 veces, por lo tanto al final te van a escocer, también generará dolor de cabeza. No es que pueda generar, es que generará dolor de cabeza. Por lo tanto, estamos hablando aquí de dolor físico si no tratamos bien la luz, tanto en neurodivergentes como en neurotípicos. Hablamos de neurodiversidad. Aunque haya cosas que nuestro sistema nervioso a nivel consciente no esté registrando, a nivel inconsciente os aseguro que está registrando. Las personas neurotípicas tienen un tálamo que es una barbaridad. Funciona muy, muy bien. Y aquí hago un inciso. El tálamo es la parte del cerebro que determina, funciona de filtro y determina qué estímulos son importantes y qué no. En una luz parpadeante que decía hace un momento, el tálamo se llega a acostumbrar y cuando lleva un rato viéndola dice, va, esto no me va a aportar nada, ni me ayuda en lo que me interesa, ni me ayuda en supervivencia propia, ni en supervivencia de la especie, por lo tanto esto no lo paso, a no ser que sean luces de discoteca, que entonces no te salva ni el tálamo. Pero si lo puedes salvar, vas a acabar por no verlo. Y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si no lo ves, no lo puedes arreglar. No puedes meter mano en el asunto. Y entonces empiezas a tener fatiga, empiezas a tener cansancio acumulado y dolores. Y no sabes de dónde vienen, porque tu tálamo está funcionando muy bien. Entonces una persona muy sensible entra en ese espacio y te dice, hostia, la luz está parpadeando. Tenemos que hacer esa relación de espacio y malestar también, aunque a veces no sea tan visible. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar no es solo la luz que hay en un espacio concreto. Cuando yo paso de la cocina, yo hay una luz muy blanca, llámale X, yo no pondría luz blanca en una cocina, pondría luz neutra, pero muchísimas cocinas tienen luz blanca con fluorescentes. Pues ahora imaginaos que salgo de la cocina con una luz potente blanca y me voy a un pasillo sin iluminación natural y con luz muy tenue. Y de ese pasillo me voy al salón con una luz súper cálida y también con muchos ventanales. El cerebro se vuelve loco, se adapta, claro que se adapta, tenemos un cerebro maravilloso, pero se vuelve loco. Y esos son microestresores que van acumulándose a lo largo del día cada vez que pasas de una estancia a la otra, si no hay una coherencia sensorial entre esos espacios. Por lo tanto, cuando hagamos un diseño, no lo hagamos estancia por estancia, hagamos una transición. Cuando salgo de este espacio, ¿qué pasa? ¿Y cómo lo va a entender mi cerebro? ¿Cómo lo va a aceptar? ¿Cómo se va a adaptar mi ojo? ¿Va a haber más luz? ¿Va a haber menos luz? ¿Me voy a tener que adaptar de forma súper rápida o voy a tener un poquito más, es una secuencia más rápida? ¿Entendéis por dónde voy?
al final la base es no hagamos cosas separadas. Empecemos a diseñar holístico. Os decía, no soy especialista en todo y mucho menos soy especialista en iluminación. Ahora bien, me rodeo de personas que saben mucho. En este caso, no sé si alguien conoce a África Sabé. África Sabé es una gran arquitecta especializada en iluminación. Es a quien pregunto cuando necesito algo. Es también una de las profesoras que hay dentro de la formación que doy de diseño de espacios neuroinclusivos. Y con esto quiero deciros que os rodeéis de gente, que no intentéis hacerlo vosotros absolutamente todo. Que alguien os ayude con los materiales, que alguien os ayude con la iluminación, que alguien os ayude con las diferentes cosas que conforman una obra, porque ahí está la fuerza. Cuando cada uno es especialista en lo suyo y vamos sumando, ahí es de donde salen los buenos diseños. Hemos visto iluminación. Vamos a ver ahora los materiales y vamos a ir un poquito más de lo que es un material natural. Tenemos que hablar de materiales y de sistema nervioso, siempre juntos. ¿Por qué? Porque es medible y casi nadie lo está midiendo. Y esto es lo que nos aporta la neuroarquitectura. Por eso, cuando hago bioconstrucción, lo uno con neuroarquitectura y viceversa, y trabajan juntas y trabajan muy, muy bien. Obviamente tenemos que hablar de materiales sanos, de materiales libres de tóxicos, de materiales con la huella de carbono lo más cercana posible. Obvio, se da por hecho, pero no nos olvidemos del sistema nervioso. ¿Cómo procesa esa persona, el perfil sensorial de esa persona, el cerebro de esa persona, cómo procesa ese material en concreto? Y vamos más allá. Esa persona tiene alguna sensibilidad química y ya no hablamos de sensibilidad química múltiple. No hace falta que lleguemos a esa condición. Pero ¿qué está pasando con esa persona en relación, por ejemplo, al formaldehído? Sin ser SQM. Cuando hablamos de percepción visual, hablamos de materiales que reflejan, materiales que tienen textura, materiales que tienen patrones, materiales que van a incidir, como decía, en el sistema simpático o en el parasimpático. Un material que reflecte muchísimo la luz va a aumentar la carga visual, por muy natural que sea. Una superficie que me refleje un contraste para una persona, por ejemplo, autista con una percepción fragmentada, va a tener una carga sensorial. ¿Por qué digo percepción fragmentada? Las personas neurodivergentes, sobre todo autistas y altas capacidades, tenemos una subcondición, por así decirlo, es que nuestro ojo tiene una percepción, en vez de global, fragmentada. Y eso quiere decir que vamos del detalle a lo global, en vez de ir de lo global al detalle. Con esos detalles vamos sumando. Por lo tanto, para que os pongáis un poquito en nuestra piel, porque esto pasa más de lo que, de lo que puede parecer. Cuando entramos en un espacio, yo no me fijo primero en si la sala es grande o pequeña, o si tiene muchas ventanas o cómo es el suelo, grandes rasgos. Me fijo en cómo son las baldositas, en si hay enchufes en el bolso de esa mujer y poco a poco voy creando el espacio. A esto le añadimos que cada cambio de color, de textura o de sombra, si hay sombras muy contrastadas, y ahí voy con lo de la percepción visual, cada cambio de sombra dura se ve como un cambio de volumen. Por lo tanto, si esta sombra está en el suelo, mi cerebro me va a dar la información de que eso es un escalón. Y entonces empezamos a trastrabillarnos y a autozancadillarnos y parece que no sepamos andar. Pero es que realmente nuestro cerebro ahí está viendo un escalón y luego cuando no te lo encuentras, pues lo normal es que te estabilles. ¿De acuerdo? Todo esto al final va aumentando la carga de la corteza sensorial y de la corteza prefrontal. Y esta sobrecarga nos pone irascibles, nos pone nerviosos y tú dices, pero si no has hecho nada en todo el día, claro que sí, he estado descodificando espacios que no estaban creados para mí. Todos los materiales, además, como sabéis, tienen absorción acústica. Esta absorción acústica va a definir muchísimo más de lo que se piensa la experiencia dentro de un espacio. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo entrar y ver la tele, por ejemplo, en un sitio donde no hay cortinas, donde hay mucha cal y donde hay un suelo de baldosas, por ejemplo, a entrar en un sitio y ver la tele con un suelo de madera, con unas paredes de silicato o de arcilla, por ejemplo, o que haya mucho cortinaje. La reverberación va a ser diferente según la actividad. Esto pasa igual que los colores. A veces me preguntan en las formaciones, ¿y qué color es mejor? ¿O qué color pongo aquí? Bueno, pues según la actividad que vayas a hacer. Según la actividad vas a necesitar un color que active o un color que relaje. Pues lo mismo con la acústica. Según lo que vayas a hacer así, ahí puedes utilizar unos materiales que absorban más o que absorban menos. Pero sabemos que la madera pues absorbe bastante. Pero sí, vamos a estar diseñando un espacio donde sabemos que va a haber muchísima habla y podemos saturar a nivel auditivo, pues pongamos un microperforado y no va a pasar nada, porque lo que voy a conseguir con ese microperforado es muchísimo mejor a nivel sensorial que el no hacerlo. ¿Qué pasa con el corcho absorbente? ¿Qué pasa con los textiles que también regulan muchísimo? Una de las cosas que no se usa como para regular y que a mí me gusta muchísimo utilizar en salones es la arcilla. La arcilla es maravillosa para regular la acústica. Y luego la percepción térmica. Yo no sé dónde estáis sentados, pero cuando estoy en universidades, en esas sillas que seguro que tenéis en la mente, horribles de madera, súper rígidas y las patas de metal, les digo a los alumnos, tocad las patas de metal y les pregunto la temperatura. ¿A cuánto puede estar una pata de metal? ¿Alguien se atreve? ¿A qué temperatura puede estar un metal? ¿Creéis que está más fría que la madera? Está a Sí, la claro. misma temperatura. Está a la misma temperatura. Está a la temperatura ambiental. Lo que pasa es que nuestro cuerpo absorbe más. Es percepción. Es una percepción, pero al final la temperatura ambiental es la temperatura base. No están tan diferentes, pero a nosotros nos afecta distinto un metal o una piedra que una arcilla o una madera o una textil. Por lo tanto, tenemos que escoger muy bien cuando salgo de la cama y pongo los pies en el suelo, ¿qué sensación quiero tener? Y aquí todo el mundo dice, pues entonces, claro, en las habitaciones madera, ¿no? No siempre. En la habitación de una persona hiposensible, buscadora, lo que voy a poner es una cerámica. Y cuanto más fría, mejor. Porque necesito ayudarle a espabilar a esa persona, porque si no, no va a notar que está de pies en el suelo, o seguiría en la cama mentalmente o sensorialmente. No hay un material perfecto, así como un checklist. Hay materiales perfectos para un tipo de actividad, para un tipo de perfil sensorial, para un tipo de persona. Y ahí se va creando poco a poco. Y ahí a veces intentan ir más allá y dicen, entonces para un hotel tenemos que diseñar un poquito para todo, no me fastidies, ¿vale? Pero para una casa vamos a ir viendo vamos a hilar, fila prim, que decimos en catalán. Y luego tener en cuenta de que todo material tiene olor. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Porque muchas personas no se dan cuenta a la hora de diseñar que los materiales huelen, sobre todo la madera. Y cuidado si me pones un pino al lado de un cedro, porque se dan de hostias. ¿Alguien se ha dado cuenta de esos olores que son contrapuestos? El olfato es el único sentido de los más de 5, más de 10 y más de 30 que tenemos, que va directamente al sistema límbico. Y el sistema límbico es el de la memoria, es el que nos ayuda al aprendizaje. ¿Os ha pasado alguna vez? Podéis hacer que sí, que veo que el chat está muy abandonado, pero ¿os ha pasado alguna vez de ir por la calle, oler un perfume concreto y que os recuerde a una persona y simplemente por el olor, y no era esa persona, pero ese perfume os ha recordado a esa persona? El Jordi dice que sí. Vale, pues eso es porque el olfato va directo a nuestra memoria.
Me acuerdo cuando diseñé mi casa, el arquitecto técnico cuando entró, después de acabar todas las obras, dijo algo que a mí me llegó muy dentro. Me dijo, ¡buah! Me encanta el olor de esta casa. A nuevo. Pregunté yo así, ¿a nuevo, no? O sea, acabamos de abrir. Dice, no, 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 tu casa huele a madera. Cuando huelo a madera yo recuerdo tu casa y es como, ¡guala! ¡Qué guay, qué honor!, ¿no? Cada olor tiene un recuerdo. Y a través de esos olores, de los materiales que escogemos, podemos crear anclajes sensoriales que recuerden a esa casa. Y dentro de 50 años, cuando esa persona que ha crecido en esa casa, que ahora tiene 7 y luego tendrá 57, cuando huela esa madera en concreto, recordará su hogar. Eso es precioso. Estamos creando memoria. Y cuidado con esto, que me lo iba a pasar y en realidad es importante. La madera natural también emite compuestos orgánicos volátiles, que no son como el formaldehído, que no son como el tolueno o el benceno, yo lo entiendo, vale, pero también emite. Tiene taninos que pueden llegar a ser dañinos para ciertas personas. Yo no puedo poner un cedro en todos lados, ni siquiera un pino. Tengo que ir con mucho cuidado, sobre todo cuando hay perfiles muy sensibles, porque toda esa carga sensorial que me emiten los taninos de olor y a nivel químico también, puedo hackear su sistema nervioso. Y aunque yo lo he hecho con mucho mimo, no le va a servir. Y me va a llamar al cabo de un tiempo y me va a decir, tengo dolor de cabeza en mi casa y no puedo estar aquí. Y luego está la carga interpretativa. Un espacio puede ser muy bio, muy eco, todo lo que tú quieras, pero que si visualmente es agotador, no nos sirve de nada. Y hay espacios bio que tienden a sobrecargarse mucho, ya sea con las cortinas, sea con los suelos, con los hidráulicos, con los cojines, con lo que sea. Intentemos no recargar tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces el filtro que os decía antes del tálamo no funciona correctamente. Y a nivel inconsciente, nosotros seguimos cada vez, aunque sea nuestra casa, que entramos en un espacio, seguimos interpretando y procesando absolutamente todo lo que hay en ese espacio. A nivel consciente al principio y luego a nivel inconsciente. Pero nuestro cerebro necesita cerciorarse de que todo sigue igual. Y por lo tanto, aunque vayas en piloto automático, cada vez que mires va a decir, ah, vale, el cuadro está allí, el cuadro sigue recto, el cuadro sigue siendo una señora con un cesto de manzanas. Lo va a interpretar, lo va a procesar. Por lo tanto, cuanta más información, más carga cognitiva. Cuanta más carga cognitiva, más energía le estoy pidiendo a mi cerebro y por lo tanto más cansada voy a estar en una casa. Y no os estoy diciendo que tienen que ser casas minimalistas, para nada, sobre todo en perfiles buscadores. Pero encontremos este equilibrio de que sea suficientemente interesante para el cerebro, pero que no lo sobrecargue y acabemos al final del día cansados, con las texturas, con la cantidad de objetos, con ese ruido visual, con los contrastes de colores. Estamos hablando sencillamente de la base de todo lo que es la dimensión sensorial. Hemos visto 2 de momento, aún no hemos empezado con el layout, pero como veis, hay bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué las pasamos por alto? Porque son obvias. Como son tan obvias, pues no nos damos cuenta de ellas. Las variables con las que tenemos que trabajar son sobre todo los perfiles sensoriales de nuestros clientes. Cuando yo sé el perfil sensorial y sé si es hipersensible evitativo, hipersensible buscador, hiposensible evitativo o hipersensible buscador, porque pueden ser combinaciones, no es que sea uno u otro. Todo esto se combina. Los 2 primeros se combinan con los 2 de abajo y me crean 4 tipos de perfiles. Cuando yo sé cuál es mi perfil, sé cuál es mi tendencia a diseño. Y cuando sé cómo es el perfil de la persona con la que estoy trabajando o para la que estoy trabajando o a nivel familiar, cómo es el perfil de esa familia, yo puedo decir, en este proyecto voy a tener que ir con cuidado
porque yo soy hipersensible buscadora y estos son hipersensibles, evitativos, me lo invento, ¿vale? Entonces son antagónicos y nosotros siempre diseñamos para el nuestro, es lo que nos hace sentir bien. Ahí, cuando hay tanta diferencia, es cuando yo tengo que decir, cuidado, aquí le tengo que meter mucho mimo porque lo que a mí me parezca agradable, a ellos les voy a destrozar. ¿Habíais oído hablar del perfil sensorial y de aplicarlo a los clientes? Me van diciendo que sí en las cámaras, pero esto es muchísimo trabajo. Y repito, no hago esto sola. Dentro de Atypic hay un psicólogo, está Carlos, está África, está varias personas que me ayudan a poder crear todo esto, a crear ecosistemas. Y siempre estoy abierta a ver cómo van saliendo, pues como con Bea, ¿no? A ver cómo podemos colaborar y cómo podemos avanzar juntas. Esta mañana tenía una sesión con una chica que está aquí al lado, que va a hacer absolutamente lo mismo que yo. Aquí al lado un estudio. Y decía, yo no estoy preocupada, estoy contenta, porque por fin tengo a alguien con quien colaborar aquí al lado. Unamos fuerzas, no vamos a competir, vamos a competir, vamos a unirnos. Y así llegaremos más lejos. Podemos absorber más carga de clientes entre las dos. Y por último, os quería hablar del layout residencial. ¿A qué me refiero con esto? El sistema nervioso necesita estructura. Esto es así. Tanto para neurotípicos como para neurodivergentes. Esto es neurodiversidad, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando entramos en un espacio, lo que nos crea ansiedad es no saber cómo deambular por ese espacio o qué vamos a encontrar detrás de esa puerta. Y cuando lo tenemos todo bajo control, entonces entramos en el sistema parasimpático, entramos en relajación, porque el cerebro necesita previsibilidad. Esa previsibilidad espacial va a ayudar a anticipar cómo voy a diseñar ese espacio. Y aquí necesito saber la rutina que tiene esa persona. No es lo mismo diseñar una casa para una persona nocturna que para una persona diurna, que para una persona que se pasa todo el día teletrabajando en casa, que para una persona que se pasa 12 horas fuera. Necesitamos saber qué es lo primero que suele hacer en su rutina cuando llega. Y antes de irse, cuando se levanta, porque si lo primero que hace cuando llega de casa de trabajar es ir al baño, luego ir a la habitación a cambiarse, luego pasa por la cocina y luego va al salón, por último va al salón, lo primero que le tengo que poner en ese recorrido es el baño. Y luego cuidado, porque lo lógico, lo coherente, lo que suele pasar es que las habitaciones estén en la otra punta, pero es que no le encaja en su rutina diaria que esté en la otra punta, lo necesita cerca. Si yo conozco el día a día de mi cliente, puedo adaptar esa deambulación dentro del espacio para que le sea muchísimo más predecible, muchísimo más fácil y no empiece a hacer kilómetros dentro de casa. Al final, lo que vamos a intentar evitar es la ambigüedad. Si una cosa funciona de una determinada manera, vamos a ver cómo puede el espacio ayudar a que funcione mejor. Luego las secuencias. No se trata de una suma de estancias. Esto en las inmobiliarias lo tratan como si fueran habitaciones por separado. ¿Cuántas habitaciones hay? 4 habitaciones, una cocina y un salón. ¿Cómo se comunican? ¿Cuántos pasillos hay? ¿Cuántos distribuidores? ¿Cómo es el recibidor? ¿Hay una secuencia lógica? ¿O es una casa que entras a través del garaje y por lo tanto vas directamente a la cocina y el recibidor no existe? ¿O es una casa que en vez de haber recibidor entras directamente al salón? Estas cosas al cerebro le hackea completamente. Pensad que los recibidores y los pasillos son los espacios más menospreciados de la casa, seguido del baño, y es uno de los más importantes a nivel cognitivo. Ya no te digo sensorial, pero a nivel cognitivo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque pasamos de un espacio público a uno privado, a un espacio abierto a uno cerrado, de un espacio con ruido a uno tranquilo, de un espacio que no me representa a un espacio que es mi casa, mi lugar seguro. Esto el cerebro tiene que procesarlo. Si yo entro directamente al salón, no le estoy dando tiempo de procesarlo.
No hay una transición clara. Y os aseguro que el cerebro necesita esos segundos de rutina. Entro, veo mi casa, si hay anclajes sensoriales aún mejor, sobre todo de olores, por el tema que os comentaba antes de la memoria. Y cuando ya he bajado, microsegundos, pero cuando ya he bajado puedo ir donde quiera, puedo ir al baño, puedo ir al salón, puedo ir a la cocina. Pero le estoy ayudando a nivel cognitivo a entender que ha habido un cambio y que ahora estoy segura. Y aún así, los recibidores, pues tiran millas. Y si no hay dinero, pues no, ni se diseñan. Zonas de retirada. ¿Os acordáis al principio que os hablaba de el salón con espacios en los que puedas estar sin tener que sentirte obligada a sociabilizar? Pues estos microespacios se pueden hacer en el salón, se pueden hacer en la cocina, se pueden hacer en el jardín, se pueden hacer y se deberían hacer en todos los espacios socialmente activos, porque te dan el poder de decidir cuál es tu implicación social cuando hay más personas. Si vives solo, pues no hay problema, pero si vives con más personas o eres una persona muy activa y vas invitando a gente, no en toda la jornada estamos igual o estamos sintiéndonos capaces de sostener una conversación siempre igual. Entonces, el poder retirarte sin salir de ese espacio, pero el poder retirarte momentáneamente, sosegarte, tranquilizarte y luego volver a entrar, eso es paz. Y eso significa estar en un estado de regulación. Y ese es el estado que queremos en nuestras casas, que estemos regulados, que estemos en parasimpático. Son espacios que podemos observar. Lo ideal, butacas individuales que sean altas, con el respaldo alto, que nos puedan dar esa intimidad, pero seguimos ahí, seguimos escuchando. En un momento dado podemos girarnos o podemos decir, hey, que yo tengo algo que decir, pero retirados, seguros. Y luego la jerarquía visual. Si yo empiezo a poner 1000 elementos en un sitio, por mucho que nos gusten y por muy bien que queden, 1000 elementos, le estoy dando carga y carga y carga. Lo que decíamos con los materiales, le estoy dando demasiada carga cognitiva a mi cerebro y por lo tanto se va a cansar y por lo tanto voy a acabar fatal por la noche. Que son ambientes Pinterest, que son ambientes preciosísimos. Yo no te digo que no, pero no son vivibles. Esto lo sacas para hacer la foto y luego lo vuelves a meter todo en la alacena. Y luego los límites y la contención. ¿A qué me refiero con esto? Hasta donde yo sé, aquí los presentes somos todos humanos, ¿correcto? Entonces necesitamos una escala humana. Dejamos la escala de los dioses para los dioses. En casa necesitamos una escala humana y eso ya se ha visto con la neuroarquitectura. A nivel inconsciente, a nivel cognitivo y sensorial, estamos muchísimo más a gusto en espacios con techos de 250. Por ahí anda, depende de la actividad, porque si es para estudiar en universidades los techos son más bajos para que entre mejor la información, si estamos en parvularios o en otros, ¿vale? Pero yo no pasaría de 250. ¿Por qué? Porque cuanto más aire hay por encima, más presión sentimos. Menos a gusto estamos a nivel inconsciente. Y yo sé que el espacio es riqueza actualmente, porque las casas, los pisos, cada vez son más pequeños. Entonces, entrar en un espacio súper grande es como, ¡guau! Esto es lujo. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero tu cerebro no lo está procesando como tal. Tu cerebro lo está procesando como, aquí puedo nadar y aquí no estoy segura. ¿Dónde me escondo si viene un león? ¿Entendéis por dónde va la historia? Y el aislamiento. ¿Qué tipo de aislamiento hay en casa? Hubo un cliente que lo nombro muchas veces porque me marcó mucho, que quería gastarse un dineral en una tele muy bonita. Y yo también quería esa tele, ¿no te fastidia? Ahora bien, lo que se iba a gastar en esa tele es lo que teníamos que gastarnos o lo que yo le decía que debían gastarse en el aislamiento, en este caso en unas ventanas nuevas. Saber el perfil sensorial y saber que esa persona
era hipersensible a nivel acústico, fue lo que me ayudó a justificar que esperaran un par de años a comprarse esa tele y que ahora cambiáramos las ventanas. Porque de nada sirve tener un espacio preciosísimo, un espacio supernatural, libre de tóxicos, cognitivamente súper bien trabajado, si a nivel acústico no está funcionando. Y uno de los principales problemas que hay en las grandes ciudades actualmente es la acústica. ¿Cuántos de vosotros vivís en ciudad? ¿Y cuántos de vosotros oís el tráfico por la noche cuando intentáis dormir? Es una putada. Porque mientras haya, a nivel consciente o inconsciente, mientras haya ruido, el cerebro no descansa, porque el ruido se asocia con con una posible amenaza. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que empezar a mirar es qué tipo de aislamiento tengo, qué tipo de ventanas tengo, qué tipo de cerramientos en general. Y siempre que podamos añadir capas, pues podemos añadir capas. Y aquí cuando me dicen, no, es que no podemos aislar porque si es un edificio, bueno, cuidado, vamos a ver, ¿tiene cámara de aire? Vamos a insuflar celulosa, por ejemplo. Esto que os he comentado es la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Es para mí la base y como quiero muchísimo a Bea, yo quería que para motivados estuvierais, pues lo más importante, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos el perfil sensorial, cuando trabajamos el sistema nervioso de la persona, vamos analizando más profundamente qué necesita esa persona o esa familia para poder crear ese ecosistema que nos permita vivir bien. Y cuando vives bien, seguramente todos los que estamos aquí o somos interioristas o somos arquitectos o trabajamos con los espacios, dependemos de un boca a boca. Por muy bien que esté hecho el espacio, si no se vive bien, el boca a boca de esa persona no va a ser positiva. Por lo tanto, esto determina también en gran medida eh, nuestra viabilidad. ¿Qué necesitamos? Saber el mapeo de recorrido, saber el análisis que activa o tranquiliza a nuestro usuario, evaluar cuáles son las zonas que suele utilizar de descarga. Muchas veces ese baño que se da por lo último, lo que sobre, voy a hacer el baño porque total es algo privado. No sé si os ha pasado como profesionales, a veces voy a sitios que quieren hacer una gran reforma, a mí me ha pasado, y me dicen todo excepto el baño. Y, ostras, ya que te pones a reformarlo todo, el baño, ¿por qué no? Curiosidad. No, es que este baño es el de la habitación y no se va a ver. ¿Cómo que no se va a ver? Pero tú lo vas a ver todos los días. Yo entiendo que no vayan a salir aquí las visitas porque tienes el otro aseo, pero tú lo vas a ver. Y para ti es importante. Evaluación de zonas de descarga. Y suelen ser los baños, que por eso lo decía. Y diseño de microtransiciones, como son esos pasillos, como son esos recibidores que se menosprecian y vamos a ponerle otra vez el pedestal que necesitan. Las decisiones que tomamos como profesionales determinan la calidad de vida de una persona en un espacio. Tenemos ¿cómo os digo ahora? Lo que hacemos afecta directamente a su felicidad. O sea que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y nos lo tenemos que tomar como si fuera un sistema. ¿Cómo es la iluminación de ese espacio? ¿Cómo son los materiales que escogemos? ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo son los colores? ¿Cómo es la calidad de aire interior, por ejemplo? A nivel eléctrico, ¿cómo son las instalaciones? Cuando combinamos todo esto, entonces podemos empezar a cambiar la percepción dentro del hogar. Si no, estamos quedándonos en la superficie y estamos diseñando por estética. Y de esos ya hay muchos. Analicemos por capas, pero las capas que analizamos dentro de un diseño neuroinclusivo no van una detrás de otra. No hay una capa más importante que otra. Están todas superpuestas. Aquí no os la he puesto superpuestas porque no lo veríais. Pero no puedo diseñar a nivel sensorial si no tengo en cuenta el nivel cognitivo.
Si me olvido de uno o de otro, ya cojea. Y es que encima está la capa espacial y encima está la distribución y cómo voy a querer que deambulen en ese espacio y cómo está la carga interpretativa, cómo está la acústica, la visual, los materiales a nivel vestibular. ¿Qué está pasando? Hay personas que se autorregulan a través de la propiocepción y el sentido vestibular. ¿Qué espacio de esa casa les propongo para que puedan dar brincos y bailar y dar vueltas? Porque se va a regular así. El sistema nervioso va registrando todo lo que los diseñadores solemos ignorar, porque no es nuestra vida. Pero para poder meternos en la vida de los clientes necesitamos hacer una serie de preguntas. ¿Cuántos de vosotros hacéis test o pasáis test o hacéis reuniones con vuestros clientes para poder conocerlos? Pues esto lo llevamos un poquito más para allá para poder ponernos literalmente en su día a día, en su rutina, cómo se levantan, cómo desayunan, cómo van al trabajo, cómo vuelven, en qué estado vuelven, qué emoción quieren tener cuando cocinan, qué emoción es la que tienen cuando están en el sofá a última hora del día, abrazados a la pareja viendo el Netflix. Son las emociones las que necesitamos entender. Cuando yo tengo un nuevo cliente, no les pregunto en la primera reunión cómo quieren la cocina. Es que me da igual si quieren una isla o si quieren gas o vitro. Yo lo que quiero saber es cómo se quiere sentir cocinando o cuántas horas quiere pasar cocinando o si solo va a cocinar los domingos y el resto de las semanas se la pela. Eso es lo que necesitamos entender. Luego ya veremos cómo lo hacemos. Pero ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la emoción? Y esa emoción es la que te va a dar el diseño ganador. Porque lo bonito no siempre es regulador. Pero si lo puedo hacer bonito y regulador, pues doblemente bueno. Diseñar desde la neuroaccesibilidad exige algo más de que sea bonito y ya está. Y después de lo que hemos visto, hay algo que tenemos que tener claro, que no basta con ser sensibles, que yo sé que dentro de la bioconstrucción casi todos somos sensibles. Yo creo que no hay ningún bioconstructor o nadie que no esté en este nicho que no sea altamente sensible, porque es que es algo que nos une. Pero vamos a escoger un poquito más allá. Esa sensibilidad que nos permite tener la facilidad, entre comillas, para poder escoger un material natural en vez de un material sintético, vamos a llevarla a mimetizarnos aún más, a empatizar aún más con el cliente que tenemos al lado o que tenemos enfrente. Y esto muchas veces requiere formación específica, formación como el máster que tiene BEA o los másteres y posgrados que tienen en otros sitios o formaciones independientes. Estas formaciones son los que nos mantienen todo el día activados y conectados a cosas que pueden llegar a mejorar. Trabajar con personas TDAH, con personas altamente sensibles, con personas autistas, implica comprender perfiles neurodivergentes y entender que un cerebro percibe muy diferente cuando es autista a cuando es neurotípico a cuando es TDAH. El tálamo cambia, el hipotálamo, la hipófisis, la amígdala, todo el sistema límbico cambia. Es hiperreactivo. Y necesito saber, cuando escojo una cal, qué tipo de acabado le ofrezco de esa cal. ¿Es una cal tipo estuco? Porque es una persona hipersensible, pero cuidado cómo refleja la luz en ese estuco y cómo hago que la luz se tamice para no sobreestimular, o es un perfil más hiposensible y entonces si lo hago como un estucado voy a meterle mucha tralla de luz o directamente voy a hacer un granulado porque es más táctil y necesita tocar la pared. Y no me importa si es una cal que toque la pared. Vamos a ir un poquito, una capa más allá. Analizamos la carga sensorial que se va acumulando sentido por sentido, porque no vivimos los espacios solo con la vista. Los vivimos con la vista, con el tacto, con el oído, con el olfato, incluso con el gusto. Porque cuando entramos en un espacio con mucho olor, el olor y el olfato y el gusto se entremezclan.
diseñar secuencias espaciales reguladoras. ¿Cómo puedo crear esas transiciones que me creen un espacio muchísimo más amable y que no hackee la amígdala de esa persona que la está habitando? ¿Cómo integrar esa iluminación, esa acústica, esos materiales como sistema, entendiendo que cada uno necesita una cosa diferente? ¿Cómo trabajar de forma interdisciplinar sin sentir que están compitiendo conmigo? ¿Y cómo aplicar criterios éticos en viviendas o trabajos o educación? Ese es el kit de la cuestión. Y trabajar para neurodivergentes implica todo esto. Bea, ¿puedo hablar de la formación? Claro, este espacio de motivados es para que hables de lo que tú quieras. Adelante. Y yo te pido permiso. Y dicho esto, voy a hablaros de una formación que hay de diseño de espacios neuroinclusivos que empieza el 5 de mayo, el 5 de marzo, perdón, el jueves que viene, ¿vale? Pues ya. Em, y hablamos de todo esto y más, de todo lo que hemos ido tratando a lo largo de esta hora. Mm, no es para enseñar a diseñar de una manera sensible, esto ya lo sabéis hacer. Es para poner una capa más. Laura ya está inscrita, que te veo aquí en primera línea. Nos vamos a ver muy prontito. Al final es para entender que somos capaces de, con esta sensibilidad, crear espacios que realmente regulen, no que se vean bien y no que nuestro sistema nervioso a nivel químico lo sienta bien, sino que también a nivel cognitivo y sensorial se siente también bien. Se trata de cambiar nuestra mirada hacia el espacio, de verlo como un elemento de salud, pero un elemento de salud incluso psicológico y emocional, no solo físico, y posicionarte en un ámbito que está creciendo, que son las neurodivergencias. Cada vez somos más las personas altamente sensibles, las personas autistas, las personas TDAH, pero hacerlo con rigor, hacerlo con una formación detrás. No es para todo el mundo. Dentro de las sensibilidades que hay en bioconstrucción se necesita muchísima sensibilidad, muchísima paciencia, las cosas como son. Son clientes que muchas veces cuesta de entender y cuesta de estar ahí, entonces no es fácil, pero también te dan muchísimo. Y si tu imagen de diseñador es hacer cosas bonitas para Pinterest, pues entonces, por supuesto, esto no es para ti. Dentro de la formación trabajamos la ética y los perfiles sensoriales. Enseño a hacer perfiles sensoriales para poder aplicarlos al diseño. Y dentro del perfil sensorial, pues, por ejemplo, ese hipersensible buscador, ¿qué materiales y qué colores y qué iluminación necesita para crear ese espacio regulable? Esto lo hacemos con un psicólogo que está dentro de Atypic Biointeriors también, que es Carlos Jiménez. Hablamos de neuroarquitectura con Alba Méndez, que es una gran profesional de la neuroarquitectura. Hablamos de materiales que cuidan, de ambientes, iluminación que regula con África Sabe, que os he comentado al principio. Hablamos de espacios sociales como salones o salas de juego, de cocinas, de comedores, de dormitorios en diferentes etapas vitales, tanto bebés como infantil, niños, adolescentes y adultos. Hablamos de los baños. ¿Qué pasa con esa intimidad? No sé si os habéis encontrado alguna vez que cuando empezáis a hablar de los baños o los dormitorios con vuestros clientes, parece que es algo tabú y no pueden decir ciertas cosas que nosotros como diseñadores o arquitectos también hacemos. Y es curioso, ¿no? Como se crea una línea, pues saber interpretar todo esto que nos están diciendo con los gestos, pero no con las palabras, también es importante. ¿Y qué respuesta le puedo dar? La intersección entre la neurodivergencia y la discapacidad física lo hacemos con María Lledó. ¿Qué pasa si tengo un cliente que va con silla de ruedas, va con bastón, o que tiene una discapacidad orgánica o sensorial? ¿Qué pasa si tengo un cliente que no ve o que no oye? Neurodivergencia y condiciones diversas con Juan Antonio Rivera. Hablamos de SQM, hablamos de electrosensibilidad. ¿Cómo diseño para estos perfiles? Y luego hacemos un cierre y presentamos los proyectos finales, porque es una formación con proyecto final, hay que currar. Y básicamente es esto, son 24 horas lectivas. Si a alguien le has resonado, tengo que deciros que esta formación estaba en lanzamiento hasta el 18, hasta la semana pasada,
y el día 18 subimos el precio a 105 euros. Pero yo quiero muchísimo a Bea, nos conocemos desde hace mucho, entonces, después de mucho pensarlo, para los que habéis estado aquí o para los que veáis esta masterclass y podéis acceder a tiempo, porque quizá alguien lo ve dentro de un mes y ya no tiene tiempo, em, podéis acceder con el mismo precio de lanzamiento que estaba antes. Es decir, precio de lanzamiento eran 392 masiva, ahora está a 497. Pues para quien le resuene, para quien sienta que quiere hacerlo, pues por formar parte de Motivados, que sepáis que tenéis el descuento del inicio de 105 euros. Hasta el 27. El 27 tengo otro lío. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que tenéis que tener en cuenta si algo de esto os ha gustado, aquí tenéis más información en este QR, es que si entráis en la plataforma, si entráis en la landing page, os lo vais a encontrar a 497 euros. No lo podéis acceder desde allí. Me tenéis que contactar, ya sea por el correo electrónico info@a-mediotypic.com o por mi número de teléfono. Y hacerlo por otra vía, porque desde la plataforma no os va a dejar. El precio es el que es y eso ya se ha subido, ¿vale? Y comentaros que quedan 3 plazas, que hemos llenado 12 de las 15 en 2 semanas. Estoy muy contenta. Entonces, bueno, quien quiera acceder con una de estas 3 plazas puede contactarme por una de estas 2 vías. Y ahora os quiero invitar de que si tenéis preguntas, pues abrimos este espacio de preguntas y respuestas sobre lo que hemos visto o sobre la formación. Y voy a dejar de compartir. A ver, os pongo aquí delante. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Realmente nos encantas, ¿no? Tienes esta capacidad de divulgación tan potente, ¿no? De transmitir, de llegar a los demás y esa capacidad didáctica, ¿no? Realmente Gracias. parece interesante esta formación que vas a hacer. Además, como tú comentas, ¿no? Colaboras con grandes profesionales eh, y compartes conocimientos. Así que te deseo lo mejor y confío que consigas un grupo inmenso, ¿no? Yo te Ujú, comenté que damos esta charla de motivados un poco bueno, para divulgar todo este conocimiento y toda esta experiencia que tú tienes, ¿no? Porque yo creo que es muy importante llegar a personas diversas, ¿no? A neurodivergentes porque cada vez más, ¿no? Vamos a un mundo en el que antes era como, no sé, había muy pocas personas, ¿no? Quizá porque no se detectaban o no tenían este tipo de diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más personas neurodivergentes y creo que hay más solicitud de este tipo de diseños, ¿no? Que adaptan específicamente a este tipo de personas. Así bueno, me parece súper interesante la charla de hoy, increíble, ¿no? Me parece que has trasladado un montón de conocimientos a todos los que estábamos aquí y los que nos van a escuchar por las redes sociales. Y bueno, agradecerte que nos dedicaras este tiempo. Y no sé si hay preguntas por parte de los que están aquí presentes. Levantad la mano, ¿vale? Y os daré paso. En todo caso, yo te quería preguntar, ¿crees que podríamos hablar, un poquito lo has explicado, ¿no? De propiedades neuroperceptivas, ¿no? De los materiales, igual que hablamos pues, de las propiedades higrotérmicas, ¿no? O si son higroscópicos eh, o si son sólidos, ¿no? Son materiales resistentes, sólidos, estructurales, ¿no? Estos acabados con los que trabajamos o que pueden formar parte de una sección de una fachada, por ejemplo, y en el acabado interior. ¿Crees que podríamos hablar de estas propiedades, ¿no? Que no se tienen en cuenta y que son neuroperceptivas, ¿no? Con toda esta información que hoy nos has volcado? Siempre que hablamos materiales para un tipo de perfil, tenemos que juntarlo con qué material y qué acabado tiene. Antes lo comentaba con la madera. Puedo querer poner un suelo de madera que es muy diferente si pongo una madera de haya o una madera de roble. Perceptivamente va a ser muy, muy diferente. Pero si lo pongo natural, ya esto para empezar, ¿qué acabado tiene? ¿Le he dado algún acabado?
¿Es más bien con una sensación rasposa cuando ando descalza por encima? ¿O es súper liso y está súper trabajada y encima le he puesto un aceite? Porque ahí es cuando determino realmente el perfil sensorial al que va asociado. El mismo material puede asociarse a diferentes perfiles y a diferentes tipos de persona, pero el cómo lo trato y el qué color le doy, ese es el kit de la cuestión. Pues es un poquito como ir añadiendo capas. Hablábamos también de la iluminación o de la cal, ¿no? Que decía hace un momento, o la arcilla. La arcilla depende de cómo la trate y depende de cómo le ponga la luz, depende de qué color le ponga, va a ser muy, muy diferente para un perfil o para otro. Entonces, realmente no hay un checklist de para este tipo de perfil, para este tipo de usuarios voy a utilizar este material y siempre me va a funcionar, sino qué tipo de acabado es el que me funciona para un perfil o para otro, independientemente del material. Y ahí hilamos un poquito más fino y con el acabado sí, si es un acabado muy lustroso, es un acabado con poco color, es un acabado con poco patrón, es un acabado muy sencillo, entonces me voy a ir a un hipersensible. Y cuanta más carga sensorial, pues me voy a ir a una persona más buscadora. Pero más que el material, es el acabado del material lo que me acaba de determinar. Yo entiendo que trabajas también con determinados protocolos, ¿no? De evaluación, tanto del antes como del después, ¿no? Y también, no sé si evalúas de alguna forma la mejora cognitiva o la activación fisiológica, ¿no? Una vez del antes y del después, ¿no? De los espacios que diseñas. Ujú. No lo he sistematizado, aunque me estoy dando cuenta de que debería sistematizarlo. Lo que sí que hago, y lo hago siempre, es que después de cada reforma o de cada consultoría, incluso no tiene por qué ser algo que he llevado a cabo hasta el final, pueden ser consultorías, al cabo de un mes les llamo y les hago una serie de preguntas. ¿Qué está pasando? Yo tengo unos perfiles sensoriales cognitivos y unas entrevistas bastante exhaustivas. Y voy comparando, ¿de acuerdo? Al mes llamo, a los 3 meses vuelvo a llamar, a los 6 y al año. El primer año después de la reforma a mí me interesa muchísimo porque es cuando van a ver realmente el cambio. Y luego los crismas secula seculorum, esto siempre, ¿no? Y ahí ya tengo como una pata adentro para preguntarles otra vez qué tal estás y que no piensen, ostras, ya está otra vez Vero preguntándome cómo me siento. Pero sí, sí, y no es tanto a nivel, que ya te digo, que creo que deberías sistematizarlo y empezar a aplicar, pues bueno, algún tipo de cosas más para tirarlo hacia la neuroarquitectura, sino a nivel mío, qué impacto estoy teniendo, qué feedback estoy teniendo, qué cosas tengo que cambiar. El perfil sensorial que hice inicialmente hace 3 años y medio no tiene nada que ver a los test de perfil sensorial que estoy pasando ahora. Ya voy por la tercera, el 3.0, precisamente porque estos feedbacks me están ayudando a afinar aún más y a seguir mejorando. Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien bueno, pues que está pensando, ¿no? A lo mejor de apuntarse a tu curso? ¿Cómo le acabarías de animar? Eh, qué va a sacar? ¿Qué provecho va a sacar? ¿No? Tanto si es, a lo mejor no necesariamente tiene que ser un diseñador o qué características ha de tener la persona que se vaya a apuntar, ¿no? O ha de tener una forma previa, o a lo mejor simplemente es una persona neurodivergente que quiere aprender cosas. ¿Qué va a acabar sabiendo hacer y cuál es el perfil del alumno, ¿no? Que estás buscando? Los perfiles que se han inscrito, los que ya tengo tangibles, como Laura, son o diseñadores o arquitectas. Y casi todas no, todas somos mujeres. No sé por qué pasa esto en las clases de posgrado, en el máster que estoy también de 30 o así que somos. Hay un chico, no sé por qué en estas formaciones somos casi todas mujeres, pero en esta en concreto somos todas mujeres arquitectas o interioristas. No tiene por qué ser así, puede ser una persona del mundo, por ejemplo, de la psicología o puede ser una persona del mundo de la salud que
tenga esta sensibilidad y quiere ayudar también a sus pacientes a través de los espacios que forman parte de la salud colectiva. Y nos hemos olvidado, mucha gente se ha olvidado un poquito de esto, ¿no? Que los espacios crean salud. Pero sí que tengo que decir que es una formación técnica. Una persona que no tiene ninguna formación técnica, pues quizá le va a costar un poquito más. Ahí están las tutorías y está el grupo de WhatsApp y vamos a ayudarlo con todo lo que podamos. Pero sí que es una formación técnica más dirigida para estos usuarios, ¿no? Para arquitectos, interioristas, diseñadores, que sepan leer un plano y que sepan hacer un plano, básicamente porque hay un proyecto final también detrás. ¿Qué se van a llevar? Quiero que entiendan cómo hacer un mapa de la persona que tienen delante, para que realmente se puedan poner en su cabeza y en su cuerpo y puedan regularlas. Hay una cosa que suelo decir que no he dicho en la presentación, y es que hago espacios, creo que no he dicho, hago espacios de batería, espacios que te llenan de energía, que te recargan las pilas. Si un espacio no está pensado para un perfil sensorial, siempre va a drenar energía porque no te está sosteniendo. Cuando damos herramientas para poder entender cómo piensa, cómo actúa, cómo interpreta a nivel consciente e inconsciente el entorno, ese usuario, ahí le puedo empezar a dar respuestas. Pero si no estamos diseñando a ciegas. Entonces, esta formación yo creo que son las gafas, ¿no? O el mapa de ruta para poder llegar directamente a ese sistema nervioso y regularlo de verdad. A través, obviamente, de los materiales de bioconstrucción, pero también a través de qué color le pongo, qué acabado le pongo, qué tipo de layout le presento. ¿Es un espacio abierto o es un espacio cerrado? En esta persona, ¿cómo tienen que ser los techos? ¿Cómo tienen que ser, pues, biofilia? ¿Cómo aplico la biofilia a ese espacio? ¿Cómo aplico la iluminación? Por eso está África. En los perfiles sensibles hay muchísimas personas que acabamos desarrollando una sensibilidad química sin llegar a ser SQM. Creo que es la primera vez que se une todo esto. ¿Qué pasa cuando una persona se satura de un tóxico? ¿Qué pasa cuando una persona no puede entrar en un espacio porque está la wifi encendida? ¿Qué pasa cuando una persona viene con silla de ruedas? ¿Qué pasa a nivel cognitivo de una persona autista que empieza a aletear cuando entra a un espacio sistemáticamente? Entendamos cómo leer a las personas y entonces podemos empezar a crear espacios que de verdad actúen como reguladores y que puedan sentirse propios. Qué importante es eso, ¿no? Que comentas, ¿no? Porque al final, cuando alguien recibe algún tipo de diagnóstico, ¿no? No solo de neurodivergencia, que has mostrado algunos, ¿no? De sensibilidad química del sistema central o sistema de sensibilidad múltiple, ¿no? Eh, o sea, cómo se enfrenta cómo afrontas esa situación, ¿no? El primer impacto, supongo que hay un tema de psicólogos, ¿no? Que es como de sanación, ¿no? Alrededor, pero muchas personas, me estoy imaginando, ¿no? Por ejemplo, a una madre o un padre al que le dan el diagnóstico de que su hijo es autista o está dentro del espectro, ¿no? ¿Cómo, el pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer en mi vivienda para que mi hijo o hija se sienta en condiciones más, que no se sienta mal, ¿no? Y eso es una labor importantísima, ¿no? Que muchos técnicos, ya no desde nosotros desde Motivados de Bioconstrucción insistimos mucho en los materiales, ¿no? En los acabados, en la importancia de los biomateriales, en cuidar las personas y el planeta, y usar materiales naturales. Pero ya no solo eso, ¿no? Como explicabas, el corcho, que es un biomaterial maravilloso, pues genera disrupciones en personas neurodivergentes o puede llegar a generar, ¿no? Mm. Entonces, tal y como lo explicas tú, ¿no? No es solo una cuestión de materialidad, ¿no? Sino de diseñar pensando en estas personas, ¿no? No solo de usar biomateriales y toda la lógica que hay detrás de la bioconstrucción, ¿no? Sino ser como un psicólogo del hogar también, ¿no? Cuando haces un diseño de interior Completamente. para una persona específica, ya intentas hacerlo, ¿no? Ser un poco psicólogo, pero cuando además tiene este tipo
Sí. no, no quiero llamar patologías, ¿no? Pero cosas especiales, digamos. Eh, Condiciones. Dejémoslo en condiciones. Realmente has de estar muy trabajada y ser muy buena profesional, ¿no? Para captar cuáles son las necesidades de esta persona y cómo volcar todos estos conocimientos en su vivienda, ¿no? Porque luego ellos lo van a vivir y te van a decir, pues aquí te has equivocado o, aquí, o qué bien, ¿no? Que me lo has hecho, porque aquí me siento segura y me puedo regular bien en mi casa, no es mi refugio y estoy protegida del exterior. Exacto. Me acuerdo que al principio, cuando empecé con todo esto, yo empecé pues muy motivada, ¿vale? En lo que estaba haciendo. Y más de una vez llamé llorando, antes no estaba Carlos, estaba una psicóloga, llamé llorando a la psicóloga, no estoy entendiendo nada, le he pasado el perfil sensorial y es que no me sale, no lo veo, no lo entiendo y no sé cómo hacérmelo para que esta persona pueda tener el espacio que realmente me está comprando, ¿no? Fueron inicios duros, pero por eso hay un psicólogo dentro del equipo, porque a veces necesito ayuda para entender cosas que no soy psicóloga y se me escapan, no soy terapeuta ocupacional. Y ahí está la grandeza, ¿no? De la cooperación también. Una de las cosas que determinó mucho el ritmo de lo que estoy haciendo es que me centré en conocer familias. Empecé a dar muchísimas charlas en asociaciones para autismo o para TDAH, pero sobre todo para autismo. Y ahí conocí a mucha gente que me preguntaban, que me iban diciendo, "Ah, pues a mí no me pasa esto, me pasa eso otro". Y ostras, esto no lo ponen los papers científicos. ¿Qué está pasando aquí? Se están dejando a este perfil. Y iba apuntando, iba analizando, ¿no? A través de la experiencia en el diseño, pero también a través de la divulgación. Si no hubiera hecho ese paso, seguramente no estaría aquí. Realmente mis primeros profesores o las primeras personas que tuve contacto con este mundo fueron las propias familias. No es que fuera a empezar a enseñar en grados, posgrados, cosas así, o hacer estas formaciones. Fue cuando estaba haciendo una charla para una asociación cuando me dije, madre mía, que esta gente como usuaria sabe muchísimo más que la mayoría de diseñadores con los que estoy hablando. ¿Qué está pasando? Vamos a echar una mano a esa parte también, porque si no es como cuando, no sé si os ha pasado, porque claro, a mí como neurodivergente me ha pasado de ir al psicólogo de mis hijos o ir a un médico y saber más sobre neurodivergencia que esta persona. Es como puede ser. Claro, como te interesa, empiezas a estudiar y a formarte y a formarte y a formarte, haces hiperfoco y empiezas a saber muchísimo más. Y me encuentro con muchas familias neurodivergentes en estas asociaciones que saben muchísimo. No necesitas a nadie. Dices, sí, claro, sí que lo necesito porque no sé de materiales, pero yo sé lo que me va bien y sé lo que me regula y sé lo que quiero. Lo que pasa es que no tengo el nexo de unión. Y de ahí dije, ostras, vamos a abrirnos un poquito más a los profesionales para crear ese nexo. Si no es como que los dos, uno no entiende el perfil y el perfil no entiende de materiales. Van cojos los dos. De ahí nace todo esto también, pero un proceso, todo un proceso. Parece maravilloso que quieras compartir todos los conocimientos que tienes, ¿no? Y que has adquirido a lo largo de los años, con tropiezos y dificultades, ¿no? Porque la experiencia realmente es un grado y poder divulgar, bueno, ya haces en redes, haces un trabajo increíble, ¿no? Divulgando un montón de conocimiento. Y hoy aquí en Motivados, ¿no? Nos has dado también una charla magistral que te agradezco, ¿no? De forma altruista. Siguiendo sin haber manos levantadas, entiendo que no hay ninguna otra pregunta. Si nadie quiere preguntar nada, llevamos 1 hora y media de charla eh, que lo podríamos dar por... No sé si quieres añadir algo más, Verónica. No, bueno, daros las gracias por vuestra atención. Hay bastantes que habéis llegado hasta el final. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. En cualquier momento que queráis hacerme otra pregunta o cosas que os surjan, que sepáis que me podéis encontrar en el Instagram en Atypic Biointeriors, tanto en Instagram como en LinkedIn. Si no, hace un rato os he pasado también mi correo electrónico, que os lo paso en el chat para que lo tengáis. Y si alguien tiene cualquier
info@a-medio.com. Lo tenéis en el chat. Si a alguien le surge cualquier duda de lo que estamos haciendo, de todo esto, de los espacios neuroinclusivos, me puede preguntar, por supuesto, y yo encantada de que esto se conozca cada vez más y que cada vez más profesionales lo podamos aplicar al diseño para nuestros clientes. Es la base. Cuantos más seamos, mejor. Así que muchas gracias, Bea, por darme este espacio y a vosotros por estar atentos y hasta ahora. Un placer. Hay un comentario en el chat de Laura. Muchísimas gracias, Beatriz y Verónica. Ha sido una charla fantástica. Pues me Gracias, alegro Laura. que os haya gustado. Y muchísimas gracias, Verónica, una vez más por compartir en Motivados Bioconstrucción tu experiencia y tus conocimientos y por divulgar cómo lo haces, ¿no? Porque realmente no es fácil y tienes esa capacidad didáctica y de llegar a mucha gente. Así que Gracias. nos dejamos aquí. Buenas noches y nos vemos en la próxima charla. Adiós. Dejas tú de grabar, ¿verdad, Verónica? Ahora dejaré de grabar.